Pardo, y estos son los puntos principales que el programa de Gabriel Boric tiene para mejorar las pensiones. Vamos a comentarlas una a una. Diego, fin a las AFP. Sí. No se tocarían los fondos de las cuentas individuales. La pregunta es, ¿qué pasa con esos fondos? ¿Las personas van a voluntariamente poder seguir cotizando, por ejemplo, en una AFP o en otra institución privada? Aquí hay que distinguir el stock del flujo, ¿cierto? El flujo, las cotizaciones previsionales a futuro, todas van a ir a un sistema público. Okay. ¿Sí? El stock, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que las personas transiten a el nuevo sistema o puede ocurrir que las personas prefieran que su stock siga siendo administrado por una administradora de pensiones, que ya no va a ser una AFP en sentido estricto, porque ya no va a recibir las cotizaciones obligatorias del trabajo, pero puede ser que siga manteniendo la administración del stock de fondos que los ahorrantes elijan confiar otra vez en ellos. O sea, las personas van a poder decir, a ver, tengo todos estos fondos acumulados en mi cuenta individual. Al momento de elegir, yo puedo decir, yo llevo todo a este fondo de ahorro colectivo, sí, si así lo decido, o bien toda esa parte individual la sigo manteniendo voluntariamente en una empresa privada que también sirva como administrador. Sí, que seguramente tendrá el mismo root, digamos. Pero hay una consecuencia relevante en esa decisión y eso hay que ser súper claro. Hay distintos pilares en el determinante de la pensión y hay un piso de dignidad que se va a dar de manera universal, ¿cierto? A cualquiera, independiente de en qué sistema esté. Lo tenemos acá, es el cuarto punto sí, de la gráfica, piso mínimo de pensión universal que reemplace al pilar solidario. ¿Tienen alguna cifra? ¿Tienen alguna cifra determinada para eso, ya que lo tocaste? ¿Punto? Sí, en el orden de los 250.000 pesos es lo que es, digamos, son nuestros cálculos de cuál debería ser el piso mínimo de dignidad. Pero a eso hay que sumar el pilar contributivo. Exacto. Entonces, del pilar... Está al lado, miren, está al lado. Vamos a mirar la cámara que hay por un lado. Fondo Solidario Colectivo. Sí. Ya, actualmente se cotiza 10%. Teóricamente, ¿cuánto le gustaría que se cotizara y sería todo para este fondo colectivo? Sí, 18%. Todo para el fondo colectivo. No hay división, algo para individual. O sea, hay cuentas nacionales, hay cuentas nacionales, pero el pilar contributivo tiene elementos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional que se financian con cargo a esta contribución de seguridad social. El piso mínimo de pensiones universal es financiado por vía impuestos generales y la otra parte es financiada vía contribución de los propios trabajadores. Las personas que decidan mantener su stock de fondos en una administradora de fondos de pensiones que seguramente van a cambiar de nombre, pero como se llamen, esas personas no van a poder acceder al pilar contributivo. ¿Sí? O sea, tienen que elegir entre mantener sus fondos en una administradora privada o acceder al pilar contributivo. Va a ser excluyente. Yo no puedo estar contribuyendo al Fondo Solidario Colectivo y al mismo tiempo estar contribuyendo de manera voluntaria en el sector privado. Ese es el flujo. El flujo, por cierto que no. El flujo va a ir siempre al pilar contributivo. Ya, perfecto. El stock es la diferencia. Si tú tienes un stock ahorrado de pensiones, hoy en día puedes mantenerlo en una administradora privada, pero si haces eso no vas a tener acceso al pilar contributivo. ¿Sí? Entonces, si tu pensión no alcanza a superar el umbral mínimo, igual vas a tener derecho a una pensión mínima financiada con cargo a impuestos generales. Y puedes, por cierto, digamos, también utilizar tu stock de fondos acumulado, ya sea en una renta vitalicia, en un retiro programado, en la modalidad que sea. Pero para migrar al fondo, para migrar al pilar contributivo, tiene que haber una decisión voluntaria o empezar a trabajar, digamos, desde que la reforma esté en régimen, se va a empezar a cotizar en el pilar contributivo. Las personas que decidan mantener su stock de fondos en una administradora de fondos de pensiones que seguramente van a cambiar de nombre, pero como se llamen, esas personas no van a poder acceder al pilar contributivo. ¿Sí? O sea, tienen que elegir entre mantener sus fondos en una administradora privada o acceder al pilar contributivo. Va a ser excluyente. Yo no puedo estar contribuyendo al Fondo Solidario Colectivo y al mismo tiempo estar contribuyendo de manera voluntaria en el sector privado. Ese es el flujo. El flujo, por cierto que no. El flujo va a ir siempre al pilar contributivo. Ya, perfecto. El stock es la diferencia. Si tú tienes un stock ahorrado de pensiones, hoy en día puedes mantenerlo en una administradora privada, pero si haces eso no vas a tener acceso al pilar contributivo. ¿Sí? Entonces, si tu pensión no alcanza a superar el umbral mínimo, igual vas a tener derecho a una pensión mínima financiada con cargo a impuestos generales.
Y puedes, por cierto, digamos, también utilizar tu stock de fondos acumulados, ya sea en una renta vitalicia, en un retiro programado, en la modalidad que sea. Pero para migrar al fondo, para migrar al pilar contributivo, tiene que haber una decisión voluntaria o, bueno, empezar a trabajar, digamos, desde que la reforma esté en régimen, se va a empezar a cotizar en el pilar contributivo. Diego, mi última pregunta de pensiones. Creación de este ente de público, pero también hablan de un consejo paritario y en el programa ambos lo mencionan que administren los fondos de pensiones. Van a funcionar paralelamente, pero ¿quién es el que toma la decisión de dónde se invierte? ¿Este público o este consejo paritario? Lo que pasa es que el ente público tiene un consejo paritario. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las funciones específicas y cuáles van a ser los mecanismos de administración? Ahí, eso, de alguna manera, eso es parte de las cosas que hay que definir colaborativamente. Las reformas de pensiones son reformas que toman mucho tiempo. Si tú miras el ejemplo de Uruguay o el ejemplo de Francia, que son las más recientes, se inician con un diálogo ciudadano, se inician con un, digamos, diálogo experto. Nosotros tenemos los principios rectores que queremos que orienten ese diálogo, pero dentro, digamos, de ese diálogo con la comunidad científica, de ese diálogo con la ciudadanía, también tienen que haber definiciones a este respecto. ¿Se sube la edad de jubilación para hombres y para mujeres? No. ¿Se mantiene como está? Sí.